La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Errores de Humanos y también de epidemiólogos. El tercero del ciclo de 6 seminarios virtuales que realiza la Fundación Gabo en alianza con la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. En esta ocasión tenemos como invitado a Jorge Acosta Reyes, médico y magíster en epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia, estudiante del doctorado en epidemiología y salud pública de la Universidad Autónoma de Madrid de España. Actualmente es profesor de tiempo completo e investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, donde además también es coordinador de la maestría en epidemiología clínica. Durante este seminario web, Jorge responderá a planteamientos como: ¿por qué existe la incertidumbre en los estudios epidemiológicos? ¿Cuáles son las fuentes de sesgo? ¿Qué es el azar? ¿Y por qué no hay estudio perfecto? La dinámica de esta charla será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Jorge, quien hará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja Preguntas del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y transmitido a través de Facebook Live y luego podrán volver a verlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter @FundaciónGabo. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora demos la bienvenida a Jorge Acosta. Hola Jorge, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Me agrada mucho estar en este espacio. Quiero agradecer tanto a la Universidad del Norte como a la Fundación Gabo, y sé que hay un montón de personas detrás de todo esto en cada una de estas instituciones. Hoy mi tema que decidimos es, como lo decía muy bien Jaime, se titula Errores de humanos y también de epidemiólogos. Quiero iniciar esta presentación con esta imagen tomada del Twitter de Kenneth Rothman, que es uno de los epidemiólogos más conocidos y citados a nivel mundial. Es un maestro en epidemiología. Y miren cómo de manera chistosa, pudiéramos decir, en esta imagen lo que muestra es el mal uso de casi que de las sumas o de la epidemiología o de la estadística. Esto es solo para empezar. Aquí quiero hacer algunos supuestos para tener en cuenta en mi presentación. Voy a suponer de que los estudios en que yo estoy hablando, tanto el diseño como los resultados, no existe una mala práctica, no existe una mala conducta. Quiere decir esto, que los autores de estos resultados no han hecho fraude, no han hecho plagio, no están inventando datos y se han reportado los resultados bajo criterios morales y éticos de investigación. Hago esta aclaración porque hay muchos casos a nivel mundial donde hemos tenido estos problemas y ese tipo de errores no los voy a tratar acá. Y mis ejemplos, algunos par de ejemplos que voy a tomar, serán con modelos de investigación cuantitativa. Esto lo digo para excusarme con mis amigos de investigación cualitativa y mixta. Esto, en otras palabras, vamos a hablar de números y grandes muestras. En esta imagen quiero explicar un poco cómo es el proceso de investigación epidemiológica o clínica. Esto es tomado del libro de Diseño e Investigación Clínica de Hooley. Aquí quiero que miren en la presentación, en la parte de abajo es el diseño e implementación de un proyecto de investigación. Todo proyecto arranca con algo muy importante, que es la pregunta de investigación. En esto los investigadores nos podemos gastar días o meses, o inclusive gran parte de nuestro trabajo diario, labor diario, es estar pensando en preguntas de investigación. Luego que tenemos la pregunta, que se ha trabajado con un grupo de investigación, preferiblemente, hacemos el diseño de esta, lo que conocemos como el plan de estudio. En el plan de estudio tenemos todo lo que tiene que ver con el problema de investigación que queremos resolver. Está un componente teórico, el cual nos basamos para hacer el plan. Un componente metodológico, que es todo lo que vamos a hacer para poder dar respuesta a nuestros objetivos o responder nuestras preguntas. E inclusive un componente administrativo, que nos muestra, por ejemplo, el cronograma, los recursos que necesitamos, qué personas vamos a tener que contratar, etcétera. El tercer punto es la implementación propiamente del estudio. Quiere decir hacer el estudio. Es lo que aparece aquí como el estudio real.
En la parte de arriba aparecen las conclusiones. Luego que yo tengo estoy haciendo mi estudio, voy a tener unos resultados y eso lo llamaríamos los hallazgos en la investigación, que son los que estoy obteniendo propiamente de la investigación en campo. Eso yo lo infiero a mi plan de estudio y sería la realidad de mi estudio, es decir, lo que planeé, qué tanto en la realidad lo pude hacer, ¿de acuerdo? Lo infiero a mi estudio y luego mis resultados de mi estudio van a ir a lo que se llama aquí la verdad en el universo o la verdad en la población. Es decir, mi problema de investigación del cual generé la pregunta, al final lo que busco es poderla responder en la población general o la población específica de lo que me estoy preguntando. Esta diapositiva es una imagen solamente para mostrar que algunas veces nos acostumbramos tanto a ver ciertas cosas, como me imagino que puede estar acostumbrada la rana René y no se da cuenta de la realidad. Algunos investigadores pudiéramos pensar que todos nuestros estudios están perfectos o que a pesar de que hice más o menos un buen esfuerzo, no tengo errores y confío ciegamente en los resultados de mi investigación. Y aquí es claro que en todo proceso de investigación siempre vamos a tener un grado de incertidumbre que la conclusión al final es que tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre y trabajar y aplicar los resultados teniendo en cuenta esto. Miren, aquí en esta tercera ya aparecen los posibles errores que yo puedo tener en investigación o que los investigadores podemos tener en investigación. La parte de abajo es nuevamente lo que les explicaba en la anterior, dos diapositivas anteriores. Tengo mi pregunta de investigación, tengo mi plan y mi estudio real. Entonces aparecen los errores que son los que vamos a tratar en esta presentación y son los más importantes. Estos dos, que son los errores sistemáticos o los errores aleatorios, que se los voy a explicar. Importante aquí también para señalar que cuando yo cometo estos errores en la fase de implementación, es decir, yo planeé algo, planeé una muestra, planeé unas variables, pero al final no hice lo que tenía que hacer, compromete la validez interna de mi estudio. Cuando hablamos de validez interna, se refiere a qué tan bueno está lo que yo hice. Y la segunda validez es la que se llama validez externa. Es decir, después que tengo mis resultados con buena validez interna, yo tendría que saber qué tanto esos resultados los puedo realmente aplicar en el universo o la población. Esto es lo que permite al final poder aplicar los resultados en cada una de las poblaciones. Voy a explicar entonces un poquito, de manera un poco más profunda y lo intentaré de la manera más sencilla, estos dos grandes errores. Errores sistemáticos y el error aleatorio. El error sistemático ustedes lo van a encontrar como sinónimo también de sesgos. Inclusive sesgos se utiliza mucho en la literatura. En inglés lo encuentran como bias en inglés, y lo podemos definir como un proceso que tiende a producir resultados que se desvían sistemáticamente de los valores verdaderos. Esto en otra palabra es, yo hago un proceso equivocado, consciente o inconsciente, ¿sí? Lo repito siempre de la misma manera y van siempre en una misma dirección. Cuando hablo de direcciones, que puedes hacer que el resultado real, que a veces desconocemos, me lo sobreestima o me lo subestima, o sea, lo vuelve más grande o lo vuelve más pequeño. En estos sesgos, en estos errores sistemáticos, aparecen tres grandes grupos: los sesgos de selección, sesgos de información o medición, y el último grupo, confusión. Importante identificar esto como grupos porque realmente se han descrito más de 200 sesgos para los diferentes tipos de estudios. En general, esos 200 entrarían a clasificarse dentro de estos tres grupos. Voy a pasar a explicar estos tres y luego vuelvo a error aleatorio. Entonces, miren, sesgo de selección es uno de los más frecuentes y más fáciles de cometer. Y lo que pasa es, cuando hacemos investigación, lastimosamente, es casi imposible, difícil, ¿sí? Entonces, en investigación epidemiológica o clínica, lo que hacemos es tomar una muestra, que es un número menor de esta población, y al final lo que queremos es que esa muestra sea lo más parecida posible a mi población. Cuando hablo de población, no necesariamente es población general. Puede ser población con una enfermedad, población con una característica específica. Por ejemplo, yo quiero estudiar factores asociados a mal pronóstico en COVID-19, ¿sí? Yo hago un estudio de cohortes, más tarde hablamos un poco de ellos, y lo que hago es incluir pacientes que tienen diagnóstico de COVID-19, pero hago el diagnóstico con pruebas no validadas, ¿sí?
pudiéramos decir, algunas pruebas rápidas. Estas pruebas que no están validadas tienen algo que son falsos positivos y falsos negativos. ¿A qué se refieren estos falsos? Que yo clasifico un paciente como enfermo por COVID cuando realmente no está enfermo. ¿Por qué? Porque la prueba se equivocó. Y al revés, saco pacientes de mi estudio porque la prueba me dijo que era negativa y realmente ese paciente tenía la enfermedad. Entonces, mi población es diferente a la población de pacientes con COVID que yo quería estudiar. Otro sesgo que puede ser de selección, por ejemplo, es no incluir pacientes asintomáticos. Esto es un problema para todos nosotros porque ¿dónde vamos a encontrar los pacientes asintomáticos? Es muy difícil. O también otro sesgo de selección que se puede encontrar fácilmente es incluir en un estudio de pacientes con COVID, pacientes que tienen diagnóstico con la prueba de referencia, o sea, la prueba que yo utilizo actualmente, que es el RT-PCR. Pero también combino con pacientes que son negativos para la prueba, pero que tienen un diagnóstico sugestivo de la enfermedad. Ojo, aquí un punto importante para aclarar. En la clínica esto es clave. Paciente con prueba negativa, pero que el médico sospecha que tiene la enfermedad, no hay ningún problema. Trátelo y haga todo el protocolo de atención. Pero en investigación, ese paciente puede no tener la enfermedad. Entonces estaría combinando pacientes con COVID versus pacientes sin COVID, y cuando hago el análisis, esa población es diferente a la población de pacientes con COVID total. Entonces, sesgo de selección, mi muestra es diferente a la población que intento representar. El segundo sesgo importante es el sesgo de información. Aquí lo que pasa es que yo hago las mediciones de una manera deficiente o no validada. ¿De acuerdo? Y cuando decimos yo hago, es cuando yo lo mido, lo busco y estoy haciéndolo de una manera, ojo, inconsciente, o lo que estoy midiendo no es posible mejorarlo. Por ejemplo, hay un estudio publicado que quería saber si el COVID-19, la enfermedad por COVID-19, se asocia con síntomas gastrointestinales. Todos sabemos que el cuadro clínico de COVID-19 es más un cuadro de enfermedad respiratoria y queríamos saber si también hay síntomas gastrointestinales, porque pueden haber casos que arranquen con síntomas gastrointestinales. Es decir, es una buena pregunta de investigación. Aquí lo que hacen los investigadores, lo que pudieran hacer los investigadores, es un estudio donde yo comparo pacientes positivos para COVID-19 contra pacientes que no tienen COVID-19. Eso lo llamamos nosotros en epidemiología un estudio de casos y controles. Pero yo voy a buscar esa información de una manera retrospectiva, es decir, buscando historia clínica. Yo como investigador nunca tuve contacto con el paciente. Lo que hice fue buscar dónde estaban los pacientes positivos, dónde están los pacientes negativos y me fui a buscar historias clínicas. Eso se hace en investigación. Podría pasar, que eso es importante, que cuando atendieron a los pacientes, los médicos de la atención inicial no preguntaron por los síntomas gastrointestinales, no porque el paciente no los tuviera, sino porque me estoy enfocando en un cuadro respiratorio. Y si además sabíamos que tenía COVID-19, seguramente me centro solamente en esos síntomas. Y en los pacientes que eran negativos, ahí preguntaba con mayor firmeza la presencia de estos síntomas. Entonces voy a encontrar diferencias que no se deben a la realidad, sino se deben a una mala medición, porque la historia clínica no estarían completas en esos desenlaces que yo estoy estudiando. Aunque esto puede pasar al contrario, buscar más los síntomas en los enfermos que en los sanos. Ojo, este estudio también podría tener los mismos sesgos de selección anteriores. Aquí, importante, yo puedo tener un estudio que tenga todos los errores posibles, ¿sí? No son independientes. Y el último error sistemático es la confusión. La confusión pudiéramos definirla cuando hay un factor que yo estoy estudiando y está asociado con un efecto, con mi efecto deseado, pero es debido a una distorsión o confusión de otra variable que yo no controlé. Es decir, yo estoy encontrando, por ejemplo, un estudio, yo quiero saber si la hidroxicloroquina es efectiva para la curación virológica del COVID-19. Aquí lo que hacemos es un ensayo clínico, un estudio clínico controlado. Y si los investigadores lo que hacen es asignar el medicamento a los pacientes con la enfermedad, la hidroxicloroquina, a pacientes de una sola institución, y el placebo o dejar sin el tratamiento a los pacientes que no quieren participar que no quieren recibir la hidroxicloroquina, o pacientes de otra institución, esto podría llevar a que aparezca la confusión.
¿Por qué? Porque sabemos que en ensayos clínicos la asignación aleatoria de la intervención, es decir, hacer de manera aleatoria, decir a qué paciente recibe la intervención y qué paciente recibe el otro medicamento, se debería hacer lanzando una moneda, entre comillas, lanzando una moneda. Existen software y programas especializados en hacer esta aleatorización. La aleatorización, ya sabemos desde el punto de vista teórico y práctico, que hace que mis grupos queden iguales en un ensayo clínico. Esto lo que hace es controlar la confusión. Si los investigadores no hacen una asignación aleatoria, van a aparecer aquí en la imagen, como les estoy mostrando, n variables confusoras. Por ejemplo, para que quede, espero que quede un poco más claro. Resulta y pasa que en el grupo que recibió hidroxicloroquina es un grupo especializado, el hospital donde atienden los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, es un hospital especializado en COVID-19. Es muy probable que esos pacientes vayan a tener una atención muy buena, independientemente de la hidroxicloroquina. Si el otro grupo que yo estoy comparando con la otra institución es un hospital normal, general, ¿sí? Como no son especialistas, esto entre comillas, porque tiene que ver más con la experiencia, con el tema de recursos, puede ser que en ese hospital haya una mayor probabilidad de curación del COVID-19, de curación por lo menos virológica. Y entonces esa sola diferencia de centros puede hacer que le vaya mejor a un grupo que al otro. Esa es una sola variable, pero de ahí para abajo la lista puede ser interminable. Eso entonces son los errores sistemáticos. Ahí explicaríamos gran parte de los grandes errores que tenemos en investigación. Esos errores uno los puede controlar o los podemos investigar a través de unas guías que existen para buscarlos. El error aleatorio, que es el segundo gran grupo de errores, es el error que permanece después que el error sistemático es eliminado. Rodman, citándolo nuevamente, lo dice como que el error aleatorio en realidad no es más que la variabilidad en los datos que no podemos explicar fácilmente. Es una salida fácil, pero el error aleatorio tiene eso. Es complejo, porque siempre que yo hago una investigación voy a tener error aleatorio. Lo que pasa es que yo sí lo puedo minimizar, puedo volverlo lo más pequeño posible. Y va a depender mucho del tamaño de la muestra. Que para eso les quiero mostrar esta otra gráfica. Miren, aquí lo que estoy haciendo es mostrando en el eje de las X, la vertical, la magnitud del error. Digamos, el error que yo puedo cometer. Le puse cualquier valor, entre 0 y 100, por hacerlo más fácil de entender. Y en el eje de la Y, en la horizontal, lo que estoy mostrando es el número de participantes de una investigación, lo que llamamos nosotros el tamaño de muestra. Esta curva que aparece aquí es lo que llamamos error aleatorio. Pueden entender entonces que toda investigación con poco tamaño de muestra tiene un error aleatorio que es bastante alto. Si yo estudio un solo paciente para estimar prevalencia de una enfermedad, el error es altísimo. Eso es impensable inclusive hacerlo desde la investigación cuantitativa. Pero a medida que yo aumento el tamaño de muestra, ¿sí?, el error aleatorio empieza a disminuir. Porque el error aleatorio depende mucho de esto. Entre más pacientes tenga yo tomados de la población, estoy tranquilo de que mi medición será un poco más exacta o más precisa. En cambio, los errores sistemáticos no dependen de la manera, del número de participantes que yo estoy estudiando. Eso es lo que demuestra esta gráfica. Independientemente de tener un paciente, 10, 20, 30, etcétera, 100.000, como estoy colocando en esta gráfica, el error sistemático, si yo no lo identifique al principio y no lo controlé, lo voy a seguir presentando todo el tiempo. Esta es otra manera de explicarlo gráficamente. Miren, esto es la presión arterial diastólica, ¿sí? Digamos que un grupo de investigadores quería medir la presión arterial diastólica, una de las presiones arteriales. Y aquí encontramos que pudimos hacer la medición de la manera más exacta posible y vamos a creer que eso es la realidad. Y esa realidad se midió, esa presión diastólica se midió a través de una cánula dentro de la arteria, ¿sí? Esa es la verdadera presión. Y el resultado fue que era 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero cuando yo hago mi investigación, yo no puedo incluir cánulas intraarteriales a todos los pacientes. Entonces lo que hacemos es una manera más fácil, coger un tensiómetro y tomar la presión. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Si yo tengo un tensiómetro que no está adecuadamente calibrado, el sesgo me puede llevar en la dirección de aumentar ese promedio a 90, que es el ejemplo que aparece aquí.
Este desplazamiento de 80 a 90 se debe al sesgo, porque tengo un tensiómetro no calibrado, lo que llamamos un error sistemático, en este caso, de información o medición. Y el error aleatorio, lo que aparece aquí como chance, son que yo tengo una cantidad de mediciones alrededor del promedio, ¿sí? Que es el error aleatorio. Normalmente, pudiéramos decir que aquí está el 95% de precisión de mis resultados. Hay un 5% que queda por fuera, que inclusive querrá decir o pudiera decir que mis datos pudieran no contener el verdadero valor. Esta es otra manera de representarlo. Si hay algún epidemiólogo, siempre recuerda que mostramos esto cuando hablamos de errores. Esto es una diana, ¿sí? Y lo que me está mostrando en el centro es la verdad, aquí donde tengo el punto rojo, ¿sí? Cuando hacemos investigación, queremos que al lanzar o al obtener los resultados estén lo más cercanos posible de ese resultado, ¿sí? Eso sería un estudio bien hecho, con poco error sistemático, casi que ausente, y con muy poquito error aleatorio. Es decir, un estudio con adecuada validez y con buen tamaño de muestra. Sin embargo, lo que puede pasar en muchas investigaciones es que cuando yo lance los resultados o encuentre los resultados, pueden estar alejados de ese verdadero valor. Son las X que están comentando aquí. Y mi promedio o mi resultado, este rojito, está alejado nuevamente del verdadero valor. Miren que va en una misma dirección. Eso es lo que llamamos error sistemático, ¿sí? El error aleatorio sería todas estas mediciones que están alrededor del promedio. Este sería un ejemplo de un resultado válido. Hay ausencia de sesgo y es una precisión aceptable. Este, en cambio, es un resultado no válido, sesgado y con una precisión posiblemente aceptable, aunque termina siendo un poco mayor que la que tengo en la primera gráfica. Aquí les voy a mostrar un par de ejemplos para llevar esto a la práctica. Tomé un par de artículos de COVID-19. Este lo traje porque es uno que fue muy mediático, llamó mucho la atención al principio, creemos que fue por el cual el presidente Trump se emocionó cuando lanzó el mensaje que había un medicamento que parecía funcionar muy bien. Es el famoso estudio de la hidroxicloroquina y la citromicina para el tratamiento del COVID-19, el estudio de Gautret. Ese estudio es positivo para sesgo de selección, sesgo de información, confusión, ¿sí? Es decir, un estudio realmente de muy, muy baja calidad de evidencia. Aquí les quiero solamente mostrar algunas cosas y les voy a contar dónde están los errores. Estos son los resultados. Esta tabla lo que está mostrando son la cura virológica medida en los pacientes. Y ellos encontraron que los pacientes controles de 16 que tenían, solamente 2 se curaron. Es decir, de los que no recibían la intervención. El control de pacientes sin la hidroxicloroquina. Los pacientes que recibían hidroxicloroquina se curaron 8 de 14. En cambio, 6 pacientes que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina combinadas se curaron 6 de 6, 100%. Si uno va y ve este estudio así de simple, es clarísimo que parece que la combinación hidroxicloroquina-acitromicina es perfecta, es muy bien. Mírenlo, se está curando el 100%. Pero cuando uno evalúa con detalle es donde aparecen los sesgos. Primero, el sesgo de selección es un estudio que no es aleatorizado. Lo tomé para hacer el ejemplo cuando les explicaba el sesgo de selección. Los pacientes con la intervención eran de un solo centro. El paciente que no quería participar iba para el grupo control. Y los pacientes de otros hospitales eran los que recibían también el control. Ahí hay un sesgo de selección importante. No hubo aleatorización. Eso me lleva también a la confusión, me genera confusión. No estaba claro cómo fue el diagnóstico, si hicieron un diagnóstico adecuado. Y para colmo de males, la acitromicina aparece como un medicamento en el cual el protocolo de la investigación decía, mire, usted puede dar el antibiótico que quiera, de acuerdo a lo que usted considere con su paciente, pero es decir, que pudieran utilizar no solo acitromicina, sino 3, 4, 5, etcétera, N antibióticos para combinar. Y casualmente encontraron que a los 6 que les dieron acitromicina fueron los que mejoraron. Esto puede tener, lo más seguro, un sesgo de confusión grandísimo, lo que llamamos también sesgo de indicación. Se lo aplicaron probablemente a pacientes que iban a mejorar por sí solos. Ojo que estoy hablando de sesgos y que este estudio fue muy malo. Este estudio, en este momento se están haciendo nuevos estudios en hidroxicloroquina para saber si tiene realmente alguna efectividad la intervención.
Un segundo estudio que tiene algunos ejemplos también interesantes es este recientemente publicado, de seroprevalencia de anticuerpos contra el virus entre trabajadores de la salud en un hospital grande español. Este es un estudio que lo que quiero mostrar aquí es, miren los resultados. Miren, me voy a ir para acá para la última parte de los resultados, al menos de este cuadro que estoy mostrando, y es la prevalencia acumulada de SARS-CoV-2 del virus. ¿Sí? Fue el 11.2%. 65 personas de salud de 578 que participaron en la investigación. Un intervalo, es decir, la amplitud va entre 8,9 y 14,1. Es un estudio que no es tan preciso porque puede ser muy baja como 8 o muy alta como 14,1. Puede tener sesgo de selección también por la manera en que se midieron por las pruebas de inmunoglobulinas, porque todavía no estamos seguros cuáles son esas pruebas que realmente me definen que un paciente tuvo o no tuvo la enfermedad, lo que llaman aquí IgM o IgG, inclusive utilizaron IgA. Esto deberíamos conocer con mayor certeza qué tanto falsos positivos y falsos negativos puede tener esas pruebas para creerle a los resultados. Ahí están haciendo sesgo de medición también. Y finalmente los autores reconocen que solamente tuvieron una tasa de participación del 74%. ¿Qué es esto? Ellos invitaron a mucho más personal de la salud a participar, pero el 26% dijo, miren, no, ¿sabe qué? No puedo participar. Y las razones importantes que ellos lo dicen es que estamos muy ocupados atendiendo pacientes con COVID. Esto, lo que uno debería pensar es que posiblemente esos 26% de pacientes que no entraron pudieran ser un número importante positivos. Por lo tanto, el resultado que ellos reportan de 11,2 podría estar mucho más elevado. ¿De acuerdo? Ojo, este es un estudio muy interesante, muy bueno, con algunas limitaciones que debemos tener en cuenta para su adecuada interpretación. Ellos concluyen además que pudiéramos considerar como límite superior de cero prevalencia en población general, porque esta era una población que tenía riesgo para COVID, porque era personal de salud. Entonces, ¿qué hacemos con los errores de los investigadores? ¿Qué hacemos con los errores? Primero, un poco de los investigadores. Primero, cuando uno hace su plan de investigación, plan de estudio, está pensando en la pregunta, uno tiene que entender dónde puede estar ese sesgo que acecha. Segundo, si yo lo puedo identificar, debo tratar de evitarlo y minimizarlo o minimizarlo cuando sea posible. ¿Sí? Si no es posible evitarlo, debo controlarlo y estimar sus efectos, como hicieron los autores anteriores. ¿Sí? Es fácil entender hacia dónde va el error. Lo otro, reconocerlos también en la publicación cuando lo identificamos, hace la vida más fácil para los que leemos artículos. Quinto, obtener un número de pacientes adecuado para el estudio. Nosotros en epidemiología contamos con un montón de fórmulas que nos permiten obtener un cálculo adecuado del tamaño de muestra que me va a permitir tener un error aleatorio lo más pequeño posible. ¿Y qué hacemos con los errores? Los que leemos literatura científica, que aquí incluimos a todos ustedes como periodistas, también pudiéramos tener estudiantes, médicos, etcétera. Entonces, varias recomendaciones. Primero, en lo posible, leer artículos originales. Esto, cuando hablamos de artículos originales en epidemiología o epidemiología clínica, son estudios que vienen de investigación, ensayos clínicos, estudios de cohorte, estudios de casos y controles. No puede ser que basemos grandes conclusiones o conclusiones importantes en editoriales o cartas al editor o comentarios. Es muy frecuente, por ejemplo, que veamos autores con unas grandes cantidades de cartas al editor mostrando sus investigaciones. Esto hay que manejarlo, tenerlo con calma, porque este tipo de publicaciones no son revisadas por pares y pueden tener errores. Un segundo punto es utilizar herramientas de lectura crítica. Esto, por supuesto, que va a requerir un entrenamiento. Hay muchas, aquí coloco dos, CASPE y JAMA. Requiere un entrenamiento y un conocimiento más profundo, casi que hacer un curso para esto. Por supuesto que cuando yo estoy leyendo lectura científica y no soy del área de la salud, la recomendación más importante es acercarse a alguien que sepa y que pueda ayudar. Ojo con los conflictos de intereses de los investigadores. Esto es muy importante porque pueden hacer que mi investigación también esté sesgada. Ya había dicho que no lo iba a mencionar aquí, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Finalmente, tengan en cuenta la jerarquía de la evidencia. Esta jerarquía ya había sido mostrado en una presentación anterior por el doctor Julián, y lo que me está diciendo es que los mejores estudios, es decir, aquellos que tienen menos sesgos, pudiéramos decir que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Luego los ensayos clínicos aleatorizados, luego los estudios de cohortes, estudios de casos y controles,
y finalmente cohortes transversales y las recomendaciones de expertos. Pero esto es importante tener en cuenta. Todos estos estudios pueden estar llenos de sesgos. Por ejemplo, el ensayo que les mostré de la hidroxicloroquina se titula como un ensayo clínico aleatorio, pero haciendo un análisis juicioso, ese ensayo clínico se bajaría casi que a una serie de casos, ¿sí? Que es una evidencia bastante baja de la evidencia. Importante también, la cohorte puede ser el mejor estudio. Yo puedo tener estudios de cohortes mejores que los ensayos clínicos y mejores inclusive que revisiones sistemáticas. Y finalmente, hay preguntas de investigación que yo no puedo contestar con cualquiera de los estudios. Entonces tengo que hacer, por ejemplo, solamente cohortes. Entonces esa sería mi mejor evidencia. Otra cosa también importante es confiar. Cuando digo parcialmente es en positivo, en publicaciones de revistas indexadas con revisión por pares. Ustedes van a bases de datos como PubMed, Embase o Lilac, y generalmente los artículos que ustedes encuentran ahí son artículos que por lo menos pasaron una revisión por pares, que es una revisión por expertos en el tema y expertos metodológicos que dieron su punto de vista, hicieron recomendaciones y estuvieron de acuerdo con la publicación de ese artículo. Quiere decir que por lo menos hay 2 o 3 personas mínimos que lo han revisado. Ojo con las revistas depredadoras. Este es un link donde pueden encontrar a revistas depredadoras, y esto lo que dice es, o lo que significa es, revistas que te dicen, mándeme un artículo, me paga por el artículo, porque lo publique, y yo se lo publico rápidamente, ¿sí? Y las revisiones que hacen son revisiones muy cortas o muy inespecíficas. Ojo que aquí quiero aclarar, no confundir con Open Access. Ya llevo media hora, ya voy a terminar. Jaime, te pido un par de minutos. Las revistas Open Access, que es un concepto que nació con una intención muy bien intencionada, lo que hace es tratar de que las revistas sean independientes de cualquier empresa que pueda tener un conflicto de intereses, generalmente las empresas farmacéuticas. Y lo que hacen es que también le piden que el investigador pague por su publicación, pero realmente tienen un proceso de revisión por pares adecuado y creíble. ¿De acuerdo? Esto es importante porque a veces confundimos el Open Access con las revistas depredadoras. Realmente las revistas depredadoras aprovecharon la bien intencionada causa del Open Access para volverse depredadoras. Y ojo, se están volviendo muy famosos hoy en día las publicaciones preprint. ¿Qué son estas publicaciones preprint? Son publicaciones que aparecen antes en repositorios, antes de ser publicadas en revistas reconocidas. Estas publicaciones preprint no son artículos malos ni mal hechos, ¿sí? Pero puede encontrar ahí artículos muy mal hechos, porque falta aquí les traigo 2 ejemplos, ¿sí? Pero pueden haber ahí resultados muy mal hechos. En esta página, en este repositorio de preprint, hay una alerta en la página inicial que se dice: no deben considerarse como concluyentes, no deben guiar la práctica clínica ni el comportamiento relacionado con la salud, ni ser reportados en los medios de comunicación, ojo, como información establecida. ¿Sí? Esto es muy importante porque esas publicaciones todavía falta la revisión por pares. ¿De dónde apareció el preprint? De que necesitamos publicaciones rápidas, y eso es lo que está ocurriendo hoy, porque una revisión por pares, problema grave es que puede demorar 3 meses, 6 meses, 1 año en aparecer una publicación, y en estos momentos de pandemia no es posible. Esta es mi última frase: la incertidumbre es nuestra compañera permanente. Esto en investigaciones epidemiológicas clínicas, en algunas investigaciones en salud pública. Lo importante de la incertidumbre es reconocerla, entenderla y aprender a vivir con ella. No hay más nada, ¿sí? Y ser coherentes, también claros y precisos en cómo la vamos a usar. Les agradezco mucho por la atención y bueno, quedo ahora con Jaime pendiente si hay preguntas para resolverlas. Muchas gracias. Oh, claro que sí, tenemos varias preguntas. En este momento, Jorge, voy a leer la primera pregunta que la hace Jennifer desde Barranquilla, Colombia. Ella dice: ¿cómo se eliminaría un sesgo de selección en estudios de recolección de información y análisis retrospectivo? Muy difícil, ¿sí? Si la única razón
La recomendación vendría aquí, primero no para los investigadores, sino para las personas que están en los servicios, ¿sí? Que están atendiendo pacientes. Hacer buenos registros, tener muy buenas historias clínicas, ser juicioso en cómo llenar estas historias clínicas. ¿Qué podemos hacer los investigadores? A veces solamente puedo hacer investigaciones retrospectivas, en algunos casos. No hay la opción de hacer la prospectiva. Entonces los investigadores lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de que esto puede pasar, de que podemos tener estos errores y hacerlos explícitos realmente al momento de discutir o mostrar mis resultados. Es decir, hay que ser honestos, una honestidad científica en mis posibles errores que estoy cometiendo. Importante, reconózcalos, menciónelos y explique un poco qué hacer con ellos. Cuando un autor coloca en su artículo de investigación sus limitaciones, incluyendo los sesgos, está haciendo un favor grandísimo a todos. Nosotros enseñamos a los estudiantes esto. Mire, es mejor que usted mismo se vea sus errores y no que otros se los hagan ver. ¿De acuerdo? Ok, ahora continuamos con la segunda pregunta que la hace Ulises García desde la Ciudad de México. ¿Es válido que un funcionario público dé información teniendo como base cifras de hace 3 semanas de casos positivos y negativos de COVID-19? Y desde su punto de vista, ¿cada cuánto debe actualizar la base de datos sobre casos positivos, negativos y recuperados de COVID? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a responder primero la segunda. Diariamente, ¿sí? No hay dudas. Si esto hay que hacerlo diariamente, como se están haciendo casi en todas partes del mundo. Cuando menciona Damián que se hace de 2 o 3 semanas, si todo está funcionando muy bien en la red, ¿sí? Es decir, estamos teniendo los diagnósticos a tiempo, esto es, el procesamiento de las muestras se hace entre máximo 24 o 48 horas, hay un retraso siempre que es más o menos entre 10 y 14 días, que va a depender mucho de la historia natural de la enfermedad. Para que un paciente se le llegue a hacer una prueba diagnóstica para COVID-19, generalmente hay unos criterios muy claramente establecidos. Ya en Colombia estamos en algunos grupos de riesgo además, pero en general el paciente tiene que tener sintomatología o por lo menos un cuadro semejante. Estoy hablando de los sintomáticos. Esos pacientes para llegar a ese punto han pasado más o menos entre 5, 10 o hasta 15 días. Por eso es que normalmente cuando aparecen los reportes nos dicen que tienen 2 o 3 semanas de atraso, ¿sí? Por supuesto que si además hay problemas con los laboratorios porque se están demorando una semana, súmele eso al atraso en la manera en que te lo están reportando. Ahí sí tendríamos, por ejemplo, necesidad como población general o como investigadores, personal de salud, etcétera, académicos, exigir que realmente estas pruebas se hagan a tiempo. Voy a mencionarlo porque me acaba de llegar, el Instituto Nacional de Salud abrió, por ejemplo, las puertas a que muchas instituciones en Colombia lo hicieran. Y esto ha sido una ayuda grandísima para que se hagan a tiempo. Esto es importante. Entonces, países donde si hay una limitación en los tiempos por personal o por número de instituciones, creo que esta experiencia en Colombia es valiosísima para que pueda ser replicada en otras partes del mundo. Ok, Jorge, te cuento que ahora tenemos dos preguntas que se relacionan, entonces voy a aprovechar para hacerlas al tiempo. La primera la hace Lucero Méndez desde el diario Contrarréplica en Ciudad de México. ¿Qué tantos sesgos de selección puede haber cuando se presentan los casos diarios de COVID y cuánto puede afectar los resultados? La segunda pregunta la hace Damaris Vega desde Colombia. ¿Cómo ha sido la divulgación de descubrimientos y resultados en medio de una pandemia y el confinamiento? Listo. Entonces, sesgo de selección, sí lo hay, ¿sí? Cuando se reportan los casos, gracias por las preguntas, además, muy importante, inclusive va muy con lo que estamos explicando aquí. Lo primero, ¿por qué puede haber un sesgo de selección? Porque lo que se está mostrando en esos estudios positivos son solo una parte de la verdad. No porque la estemos ocultando, las personas que están reportando no lo están ocultando, sino porque no somos capaces de tener esa población que quiero representar. ¿Qué estamos reportando? ¿Qué se está reportando? Los pacientes con síntomas, pero que además que consultaron, ¿sí? O que reportaron la enfermedad. Y además, si se hace adecuadamente el ejercicio de vigilancia epidemiológica, estamos haciendo también la búsqueda activa de personas contacto. Entonces, yo estoy mostrando solamente una parte. ¿Dónde están los asintomáticos?
Eso todavía no lo podemos saber. ¿Dónde están los pacientes que no consultan o que no reportan sus síntomas? Eso tampoco lo podemos saber. Eso quiere decir que del número que nos están reportando diariamente, seguramente, lo más seguro es que haya un número mucho mayor de pacientes que tienen la enfermedad. No quiero arriesgarme aquí con un valor exacto de cuánto puede ser ese número, pero algunos pueden decir que puede ser 10 veces mayor, pero eso digo, no está muy claro, ¿de acuerdo? Jaime, me concentré tanto en esta que olvidé la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta era, ¿cómo ha sido la divulgación de descubrimientos y resultados en medio de una pandemia y el confinamiento? Gracias. Esa es otra muy buena pregunta también, porque volvemos al concepto de los preprints. La calidad de los estudios, gran parte depende también de la revisión por pares, sobre todo la calidad del reporte que estoy haciendo, de mi artículo, del artículo que estoy publicando. El preprint nació como una gran iniciativa para evitar que los tiempos en revisión fueran muy largos y las personas tuvieran acceso a esa información de manera tardía. Entonces, yo hago una investigación hoy, me demoro 3 años haciendo mi proyecto de investigación y cuando ya tengo la primera publicación lista, además me demoro 6 meses o 1 año en poderla publicar. Eso en una epidemia y en una pandemia no tiene ningún sentido. ¿Sí? Vamos a saber los resultados 4 años después. Entonces lo que se hace, una de las posibles iniciativas es esto del preprint. Los investigadores hacen su investigación rápida y publican sus resultados en este tipo de repositorios, que tienen ya por lo menos un reconocimiento, que además reconocen las limitaciones que están. Miren lo que les leía. Ojo con la utilización. La recomendación ahí es, se pueden leer los preprints, es más, los estamos leyendo, pero es muy importante que este tipo de información, por ejemplo, no sean divulgados de manera directa por ustedes como periodistas, porque esos estudios, esa falta de revisión puede tener errores grandísimos, ¿sí? Errores grandísimos que invalidan completamente el estudio. Por ejemplo, ese de la hidroxicloroquina, ¿sí? A pesar de que apareció luego publicado en una revista más o menos buena, ¿sí? Entonces, importante el preprint, siempre que lean un preprint, por favor, busquen asesoría de la calidad del estudio, porque así como puedo encontrar artículos que si le hacemos una revisión está perfecto el estudio, tiene muy pocos errores, errores que son tolerables, puedo encontrar artículos que tienen todos los errores que se puedan imaginar. Entonces, pueden estar comunicando algo totalmente falso, basados aparentemente en un estudio bien hecho. Entonces, ahí la recomendación es tener cuidado con esto. Ok, ahora Juan Bautista desde México dice, ¿qué tanta responsabilidad existe en los médicos o funcionarios al dar a conocer información parcial sin que ésta sea total o menos definitiva? Bueno, gracias también por la pregunta. Depende, ¿sí? Depende de qué se refiere a información parcial. Si la información parcial lo que está ocultando es información que realmente sea necesario para una adecuada toma de decisiones, por supuesto que de manera intuitiva esto está muy mal, ¿de acuerdo? A veces nos preocupamos también desde la investigación en qué tanto se puede comunicar a la población, ¿sí? Porque pudiéramos llegar a generar ansiedad o pánico, ¿sí? Entonces la recomendación siempre es, ojalá no hacer reportes parciales, pero sí asesorarse con personas que hagan una adecuada divulgación de lo que yo quiero mostrar. Es decir, que tengan en un balance la información que yo estoy mostrando y los resultados que pudiera tener esa información que estoy mostrando. Para concluir esa pregunta, es muestre lo que tiene que mostrar, lo que realmente está pasando y muéstrelo de una manera que se lo pueda entender claramente, de tal manera que no genere pánico. Si hay una información que es preocupante, muestre también las medidas que se están tomando. Ok, en este momento nos llega una pregunta desde Brasil y la hace Roxana Tabacman. ¿Qué valor tienen para los periodistas editoriales, cartas al editor, descripción de casos y comentarios en los papers? Listo, gracias por la pregunta. Entonces aquí, si es un reporte de caso, debería ir como tal en una sección diferente a cartas del editor. Los reportes de casos también los revisamos, ¿sí? También se hace una revisión por pares. Por supuesto que tienen menos evidencia, pero ojo, decir que algo tiene menos evidencia no quiere decir que es malo.
porque inclusive es más, pasa muchas veces, con baja evidencia, yo puedo generar grandes preguntas que me van a mejorar la atención. Miren, un ejemplo de hace muchos años, una malformación, un médico, creo que fue en la década de los 40, es muy probable que me esté equivocando con la fecha, se empezó a dar cuenta que muchos niños estaban naciendo con cataratas, ¿sí? Y había una epidemia de una enfermedad de transmisión vertical de madre a hijo. Entonces él empezó a hacer investigaciones y se pudo dar cuenta que con 10 pacientes que había encontrado que habían nacido con las cataratas, se pudo dar cuenta que la rubeola era la responsable de eso. Y eso fue un reporte de casos. Entonces los reporte de casos que puede ser uno solo, series de casos, son muy importantes. El problema son en las cartas al editor. Esto podría ser una posición personal, pero las cartas del editor tienen lo siguiente. Puede que se publiquen solamente las que el editor considere que son interesantes para él. Y el interés del editor puede ser muy diferente al interés de la comunidad en general. Las cartas del editor no tienen una revisión por pares propiamente dicha, ¿sí? Entonces los autores pueden colocar, entre comillas, cualquier cosa en esas cartas. Lo que no estaría bien, además, es publicar resultados de un proyecto de investigación como cartas del editor, ¿sí? Para eso está tu artículo original. Públicalo como artículo original o públicalo como una revisión, un artículo corto. Hay artículos que son muy cortos y en 2 o 3 páginas se pueden publicar. Esos artículos también tienen revisión. Sin embargo, las cartas del editor, los editoriales son importantes para leer porque generan controversia, generan crítica a algunos otros estudios, hacen comparaciones entre estudios, entonces son muy válidos o muy interesantes de leer cuando yo estoy investigando en algo. Si a mí ahora, por ejemplo, en COVID, hay que leerlas, ¿sí? No por tener resultados de investigación, sino para saber en qué se están moviendo los investigadores en esta investigación propiamente dicha. Ustedes ahí van a encontrar, por decir algo, qué piensa el personal, algún investigador en China, qué piensa una persona en Italia, qué piensa una persona en España, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces son valiosísimas para obtener esos comentarios, esos pensamientos que pueden guiar la investigación, más no creerles de manera ciega como resultados de investigación. Ok, Jorge, te cuento que tenemos nuevamente 2 preguntas que se relacionan, entonces las leeré enseguida. La primera la hace Adriana Pulido desde Bogotá, Colombia. Algunos de estos errores en epidemiología se supone que deberían ser declarados y, si es posible, corregidos por los investigadores antes de difundir los resultados de un estudio y ser filtrados por los revisores pares antes de ser publicados. ¿Cómo puede alguien no experto percatarse de estos errores si se publican sin estos filtros? La segunda pregunta la hace Paula Casas. ¿Qué recomendaciones nos da a la hora de replicar los resultados de estudios de investigación? ¿Cómo podemos identificar las limitaciones que tienen para su correcta interpretación? Listo, gracias. Entonces, lo primero, en un mundo ideal, todo funciona muy bien, ¿sí? Investigador hace una investigación con pocos errores, los controla muy bien y hace una publicación excelente, los evaluadores pares ven que no hay ningún error y pasa y tenemos un artículo publicable. Sin embargo, muchos de esos errores no pueden ser controlados, ¿sí? Como les decía, como el ejemplo de la historia clínica, eso en muchas partes es imposible de controlar. Vamos a tener limitaciones o vamos a tener siempre un sesgo de información de medición. En sesgo de selección, por ejemplo, es más difícil que no se puedan controlar. Hay que hacer todo el esfuerzo posible por controlarlos, ¿de acuerdo? Ahora, lo que se puede hacer generalmente es, que lo ponía en uno de los ejemplos, utilizar guías que permitan hacer la lectura crítica. Por ejemplo, en nuestras escuelas de medicina, cada vez toma mucho más fuerza, ya hace muchos años, yo creo por lo menos unos 10 o 12 años. El tema de medicina basada en la evidencia viene desde la década de los 90, finales de los 80, inicio de los 90. El enseñarle al personal de salud, porque no solamente médicos, a todo el personal de salud, cómo leer de manera adecuada y de manera crítica estos estudios. Uno, lastimosamente, tiene que decir que muchos artículos publicados, a pesar de ser revistas reconocidas, hay una revisión por pares,
tomaron todo su tiempo. Los investigadores hicieron el mayor esfuerzo, se siguen publicando artículos muy malos, ¿sí? Malos, re malos, ¿de acuerdo? Entonces ahí, o de manera más elegante, artículos con muy bajo nivel de evidencia. Ahí es donde aparecen estas guías para que podamos encontrar esos sesgos. Pudiéramos decir que las guías de lectura crítica lo que significan es guías para buscar los sesgos que pueden estar cometiendo los investigadores. Entonces, la recomendación es siempre ser desconfiado, ¿sí? Esto hay que decirlo, lastimosamente, hay que ser desconfiado porque hay incertidumbre, porque además pueden haber sesgos, y aplicar siempre las guías. Yo le digo a mis estudiantes, no lean el título y las conclusiones, hay que leer la metodología, ¿sí? Y no hay que ser experto en epidemiología para entenderlo. Realmente los cursos de lectura crítica nos llevan a que de una manera sencilla, en mi labor, tanto si soy personal de la salud, inclusive en personal que no es de la salud, pueda entender fácilmente o de una manera precisa un resultado, un artículo de investigación, reconocer si tiene o no tiene errores sistemáticos. En la segunda pregunta, es muy válido y es necesario replicar la investigación, ¿sí? Ojo, no es una razón de que como en Barranquilla, estoy en Barranquilla, no se ha hecho esa investigación, tengo que replicarla. No. Ahí lo que habría que mirar es, ¿por qué no se ha hecho? ¿Sí? ¿Vale la pena hacerla? ¿Vale la pena replicarla? ¿Por qué? Porque es que tengo diferencias en las poblaciones, aquí las intervenciones son diferentes, etcétera, etcétera. Hay una justificación de ellas. Esto en investigación hace parte de uno de los criterios de causalidad, en los cuales la consistencia, es decir, cada vez que yo encuentro un resultado muy parecido o similar entre diferentes estudios, podemos tener más confianza en que esos resultados nos están mostrando la realidad. Entonces, las réplicas de investigaciones son bienvenidas siempre que tengan una justificación adecuada, más allá de simplemente hacerlas por hacer. Ok, continuamos con la siguiente pregunta que la hace Lucía Barja desde RPP Noticias en Lima, Perú. ¿Cuál es el camino que lleva una investigación para ser considerada con validez científica? Gracias por la pregunta. Entonces va a depender de muchas cosas. Lo primero, tener una buena pregunta de investigación, ¿sí? Una pregunta que responda realmente un problema que vale la pena ser resuelto, ¿sí? Porque podemos hacer un montón de investigaciones o de preguntas que no van a aportar nada, ¿sí? No van a aportar ninguna información adicional, o lo que están haciendo no va a generar ningún cambio en la conducta o del personal de salud, o del personal de salud pública a nivel local o a nivel nacional. Entonces, eso como primero. Segundo, que los investigadores se tenga claro que tienen un protocolo de investigación, un proyecto de investigación que ha sido por lo menos evaluado también por pares, por lo menos evaluado por un comité de ética que le dé al menos una aprobación de decir, estos estudios están bien hechos. Este protocolo cumple con unos criterios éticos de investigación que son necesarios para hacerse. Luego vendría el proceso de hacer la investigación. Entonces los investigadores hicieron su máximo esfuerzo, consiguieron los fondos, hicieron mediciones adecuadas, hicieron el seguimiento si había seguimiento adecuado. Es decir, se ciñeron de manera adecuada y casi perfecta a lo que habían planeado. Y luego el reporte. Yo estoy reportando lo que realmente encontré y lo estoy haciendo de una manera. Finalmente, reconocer también si se cometieron errores sistemáticos, ¿sí? Errores sistemáticos, porque una cosa es cometer un error sistemático y otra es meter las patas, ¿sí? Meter las patas es que me equivoqué porque no lo sabía o por otras razones. Reconocer entonces los errores sistemáticos, reportarlos, como les decía, en los informes de investigación, de tal manera que, insisto, los lectores de estos artículos tengamos la tranquilidad de poderlos identificar de una manera fácil. Ok, Jorge, continuamos con la siguiente que la hace Bianca Carreto, reportera de Radio Pública en la Ciudad de México. ¿Cada cuánto debe actualizarse el factor multiplicador en el modelo Centinela de vigilancia epidemiológica? ¿Cómo es que se determina? ¿Qué factores son los que se toman en cuenta? Bueno,
Gracias por la pregunta, pero no soy la persona adecuada para responder esta pregunta. No te podría contestar, ¿sí? No sé la respuesta, entonces no te puedo contestar esa pregunta. Vale, listo, no hay problema. Continuamos con la siguiente pregunta que la hacen desde Nariño. La hace Miguel Córdoba. El tema de la inmunidad que han publicado algunos medios tiene respaldo científico. Bueno, el tema inmunidad. Voy a asumir algo, gracias por la pregunta, también voy a asumir algo. El tema de la inmunidad es que, no sé si es a lo que te refieres propiamente, pero voy a suponerlo. Hasta ahora sabemos que los pacientes infectados por el coronavirus 19 generan una respuesta inmune, ¿sí? ¿Qué es una respuesta inmune? Es decir, crean anticuerpos como reacción a la infección. Lo que no sabemos todavía de manera clara y certeza es si esos anticuerpos son capaces de prevenir una nueva infección. Parece que sí, ¿de acuerdo? Pero todavía tenemos dudas. ¿Por qué hay dudas? Porque faltan hacer estudios, ¿sí? Lo que sabemos hoy en día entonces es que hay una respuesta inmune. Eso no hay duda, ¿sí? Responde como a cualquier otra infección. Lo importante es reconocer que no estamos seguros de si realmente previene la infección, una nueva reinfección, cuánto tiempo dura. No sabemos si dura un mes, 3 meses, 6 meses, un año o dura de por vida. ¿Y por qué no sabemos esto? Obviamente estamos en plena pandemia, es decir, estamos en un pico epidémico primero, no hay tiempo, no hemos tenido tiempo de hacer grandes seguimientos y saber si se reinfecta. Y también porque diferentes virus, de toda la larga lista que tenemos, tienen respuestas diferentes. Entonces, el virus de la influenza, que es un virus respiratorio, ustedes saben que el virus muta y que mi respuesta inmune me puede proteger un año, ¿sí? Pero hay otros virus, por ejemplo, el virus del dengue, o el chikungunya o el Zika, que ya sabemos que la inmunidad me protege, ojo con esto, de por vida. En dengue, por supuesto que debe ser del mismo serotipo. Hay 4 tipos de dengue, entonces el 1 me protege contra el 1, el 2 contra el 2, etcétera. Pero sabemos que es de por vida. Si alguien le dio dengue 1, más nunca en la vida le vuelve a dar dengue 1, ¿sí? Entonces todavía eso no está claro, ¿sí? Y la manera en que lo están manejando los medios, algunos medios, inclusive la información que da la Organización Mundial de la Salud, es ser prudentes con esto. Por eso mi respuesta ha sido muy prudente. Hay inmunidad, hay respuesta inmune, ¿sí? No sabemos todavía duración y qué tan efectiva es para protegernos, ¿de acuerdo? Esa es la duda grande. Hay muchas investigaciones en este momento en curso tratando de identificar eso porque además es una información muy valiosa en estos tiempos del COVID. Ok, Jorge, bueno, ya se nos está acabando el tiempo y ahora tenemos a Miguel Pereira de TVNet Barranquilla y él pide que por favor recomiendes alguna página o portal donde podamos consultar estudios adecuados. Unas recomendaciones grandes. O sea, no hay una página que ustedes puedan identificar donde estén los, entre comillas, mejores estudios o los estudios válidos, ¿sí? La recomendación es la siguiente. Busquen siempre páginas que estén certificadas o al menos reconocidas a nivel internacional por otros autores. Por decir, las que puse en la presentación que luego la tendrán. PubMed es una base de datos de Estados Unidos, de la Biblioteca de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional, donde la mayoría de artículos tienen una buena validez. Embase, que es una europea, aunque en Colombia, bueno, habría que mirar el país o la universidad, en general no hay mucho acceso, o Lilacs, que es la latinoamericana, que en general también son revistas evaluadas por pares. Entonces, primero, váyanse a este tipo de revistas. Otro, busquen, por ejemplo, qué dice la OMS, qué dicen los CDC en Atlanta, en Estados Unidos, o los CDC de Europa, etcétera, páginas reconocidas, qué dicen los ministerios de salud de cada uno de los países. Ellos se tienen que basar en información reconocida. Pero insisto, siempre es necesario leer de una manera crítica cada uno de los estudios a los cuales nos podamos enfrentar. Porque como lo respondía en una respuesta anterior, lastimosamente ocurren
no ocurren las cosas como debería ser desde el punto de vista ideal. Que todo sea sencillo, todo sea fácil y todo sea publicado de manera adecuada. Hay muchos errores que los investigadores o no reconocieron o no los quisieron reportar o a pesar de tenerlos los reportan. Entonces, finalmente las recomendaciones ojalá pudieran apoyarse en un experto. Nosotros, miren, voy a poner un ejemplo puntual. En la Universidad del Norte hay un departamento de comunicaciones que normalmente busca a los docentes expertos en las diferentes áreas de toda la universidad para apoyar a periodistas ante preguntas o ante lecturas de artículos, ante información que está apareciendo. Yo creo que los periódicos, los canales de noticias, etcétera, lo están haciendo también bien. En estos tiempos de epidemia, de pandemia, hemos visto cómo muchísimos colegas están aportando información valiosísima a los diferentes medios. Lo importante también es, ojo con los invitados, ojo con la persona que está detrás o que está dando las recomendaciones, porque también pasa, lo digo porque lo he visto, medios que uno ve, o sea, que está haciendo ese señor allí, se dando unas recomendaciones que no tienen nada que ver. Por supuesto que aquí probablemente se manejarán algunas otras cosas, pero mi recomendación siempre es gente que sea reconocida, ¿sí? Y reconocida no es necesariamente famoso, sino que tengan una formación adecuada, que tengan una hoja de vida que uno pueda de manera tranquila decir es personal, confiable, no hay conflictos de intereses, etc. Ok, Jorge, pues ya se nos acabó el tiempo, entonces muchísimas gracias por aceptar esta invitación y responder a cada una de las preguntas. Jaime, con todo gusto, estamos siempre disponibles. Insisto en el agradecimiento a la Fundación Gabo, a la Universidad del Norte, eh, eh, y sobre todo hay muchas personas que aportaron a esto, ¿sí? Dentro de cada una de las instituciones, otras no mencionadas que están aportando y que hicieron posible que esto se diera. Fue con mucho gusto, espero aclarar, ahí está mi correo electrónico, está mi Twitter, disponible también para algunas preguntas adicionales que tengan. Y Jaime, un abrazo, muchas gracias. Así es, Jorge. Gracias también a todos los participantes por habernos acompañado en esta actividad que es posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. Los invito a que nos acompañen mañana a las 11 a.m. en nuestro próximo seminario web de este ciclo, donde tendremos como invitada a Zulma Cucunubá, investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina del Imperial College del Reino Unido. Pueden encontrar mayor información en www.fundaciongabo.org. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.